¿Tus plantas de pimiento dan unos pocos frutos y luego dejan de producir? Hoy te enseñaré cómo cultivarlos para cosechar durante mucho más tiempo, ya sea en maceta o en tierra. Suscríbete y quédate hasta el final porque te revelaré un secreto de jardinero que casi nadie comparte para que el pimiento siga produciendo. La mayoría de la gente cultiva pimientos siempre de la misma forma. Plantan la plántula, la cuidan con cariño, cosechan algunos frutos, y después la planta empieza a verse cansada. Las hojas se ponen más amarillas, los frutos salen cada vez menos y muchas personas piensan que la planta ya terminó su vida. Entonces la arrancan y vuelven a empezar desde cero. Pero aquí viene algo que casi nadie sabe. El pimiento no es una planta de una sola temporada. En realidad es una planta perenne, lo que significa que con los cuidados adecuados puede vivir varios años y seguir produciendo frutos. Sí, incluso si lo cultivas en maceta en un balcón o en tierra en un pequeño huerto. El problema no es la planta. El problema es que casi nadie nos enseñó cómo renovarla para que vuelva a producir con fuerza. Y cuando descubres ese pequeño cambio en la forma de cultivarla, todo empieza a cambiar. Pero antes de seguir, quiero preguntarte algo divertido. En cada país llaman a esta planta de forma distinta. En algunos lugares dicen pimiento, en otros ají, en otros chile, morrón o pimentón. Así que dime en los comentarios, ¿cómo se llama en tu país? Me encanta leer a gente de México, Argentina, España, Venezuela, Estados Unidos y muchos otros lugares que nos acompañan aquí. Y en el siguiente paso te voy a mostrar el primer truco que hace que la planta vuelva a llenarse de flores. Un detalle pequeño que muchos jardineros notan con el tiempo es observar el color de las hojas. Si el verde se vuelve muy pálido o amarillento, la planta suele estar pidiendo alimento. Un poco de compost o humus alrededor de la base puede devolverle fuerza rápidamente. Para que una planta de pimiento produzca durante mucho tiempo, lo primero que necesita es algo muy simple: un buen lugar para sus raíces. Muchas veces la planta deja de producir no porque esté enferma, sino porque no tiene espacio suficiente para crecer. Si tienes un pequeño huerto o un pedacito de tierra, intenta dejar alrededor de medio metro entre plantas. Eso ayuda a que el aire circule y a que las raíces puedan expandirse con tranquilidad. Pero si cultivas en casa, en un balcón o en una terraza, también puedes tener muy buenos resultados en maceta. Solo procura usar una maceta amplia, de unos 30 o 40 centímetros de profundidad. Una tierra sencilla funciona muy bien. Tierra de jardín mezclada con compost o humus y un poco de arena para que el agua drene mejor. Y un detalle que muchos jardineros usan desde hace años: cáscaras de huevo trituradas en la tierra. Con el tiempo ayudan a fortalecer la planta. Y ahora te digo algo con una sonrisa. Tu planta de pimiento no puede suscribirse al canal, pero tú sí tienes manos para hacerlo. Así que usa esas manos de jardinero y suscríbete, porque aquí seguimos compartiendo ideas sencillas para que tu huerto produzca cada vez mejor. Y quédate conmigo, porque en el siguiente momento veremos qué hacer cuando la planta parece cansada después de su primera cosecha. Ahí es donde empieza el verdadero cambio. Después de la primera buena cosecha, muchas plantas de pimiento empiezan a verse un poco cansadas. Las hojas ya no están tan verdes, el crecimiento se vuelve más lento y los frutos aparecen cada vez con menos frecuencia. En ese momento mucha gente piensa que la planta ya terminó su ciclo, pero en realidad la planta solo está pidiendo un pequeño reinicio. Aquí es donde entra una práctica que los jardineros antiguos usaban mucho: la poda de renovación. Consiste simplemente en cortar algunas de las ramas principales aproximadamente a la mitad. No hace falta hacerlo con miedo ni con prisas, solo eliminar parte de la estructura vieja para que la planta vuelva a brotar con fuerza. Cuando haces esto, algo muy interesante ocurre. En pocos días empiezan a salir brotes nuevos, más jóvenes, más verdes y con mucha energía para volver a florecer. Es como si la planta entendiera que tiene una nueva oportunidad para crecer. Muchas veces esos brotes jóvenes terminan produciendo más flores y más frutos que antes. Algo que también ayuda mucho en esta etapa es poner un pequeño tutor o soporte. Cuando la planta empieza a llenarse de pimientos, el peso de los frutos puede doblar las ramas. Un simple palo de madera o una varilla evita que se rompan. A veces lo que una planta necesita no es más fertilizante ni más agua, solo una pequeña renovación en el momento adecuado. Y aquí tengo curiosidad por saber algo. ¿Te esperabas algo así? Cuéntame abajo qué sueles hacer tú cuando tu planta de pimiento empieza a verse cansada. Porque en cada huerto siempre hay pequeños trucos que pasan de generación en generación. Los famosos secretos de abuelo que muchas veces funcionan mejor que cualquier manual.
Y en un momento te voy a mostrar cómo combinar esta renovación con un pequeño sistema que permite cosechar pimientos durante mucho más tiempo. Aquí viene algo que muchos jardineros descubren después de varios años cultivando pimientos. Cuando la planta empieza a crecer, aparece una primera flor justo en el centro del tallo, en la primera bifurcación. A esa flor muchos agricultores la llaman la flor corona. Y aquí ocurre algo curioso. La mayoría de personas se emociona cuando la ve porque creen que es el primer pimiento que van a cosechar, pero muchos jardineros con experiencia hacen lo contrario. La retiran. Sí, así de simple. Quitan esa primera flor. ¿Por qué? Porque si la planta produce ese primer fruto demasiado pronto, gasta mucha energía cuando todavía es pequeña. En cambio, cuando esa flor se retira, la planta responde de otra manera. Empieza a formar más ramas laterales, se vuelve más fuerte y más adelante puede cargar muchos más frutos al mismo tiempo. Es una decisión pequeña, pero cambia por completo la forma en que la planta crece. Muchos agricultores lo hacen siempre porque saben que ese detalle marca la diferencia entre una planta normal y una planta llena de pimientos. Y déjame decirte algo con una sonrisa. Si tu planta pudiera hablar, seguramente diría, oye, guarda este canal que nos están enseñando cosas buenas. Pero como las plantas todavía no usan el teléfono, te toca hacerlo a ti. Suscríbete y sigamos cultivando juntos este pequeño rincón lleno de plantas felices. Porque todavía quiero mostrarte el error que hace que muchas plantas de pimiento se detengan antes de tiempo. Ahora te regalo lo que te prometí al principio. Y de paso quiero saludarte con mucho gusto. Estés donde estés viendo este video. El error que hace que muchas plantas de pimiento dejen de producir es el exceso de agua. Parece algo pequeño, pero ocurre muy seguido. Cuando la tierra se mantiene siempre mojada, las raíces no respiran bien y la planta pierde fuerza. Primero deja de florecer y luego los frutos se vuelven cada vez más escasos. El pimiento prefiere algo más simple, tierra ligeramente húmeda pero nunca empapada. Un gesto muy útil es tocar la tierra con el dedo. Si los primeros centímetros están secos, es momento de regar. Si aún se sienten húmedos, conviene esperar. Te dejo además 2 consejos extra que ayudan mucho. El primero es girar la maceta cada semana si cultivas en balcón o terraza. Así toda la planta recibe sol por igual y crece más equilibrada. El segundo es retirar hojas amarillas o dañadas. Eso mejora la ventilación y permite que la planta concentre su energía en flores y frutos nuevos. Al final, cultivar bien no significa complicarse, sino observar la planta y acompañar su ritmo. Si este video te ayudó o te dio alguna idea para tu huerto, suscríbete al canal para seguir aprendiendo juntos. Y cuéntame algo en los comentarios. ¿Qué planta te gustaría ver en el canal en los próximos videos? Siempre me encanta leer sus ideas, porque muchas veces los mejores temas nacen justamente de lo que ustedes quieren cultivar en casa. Nos vemos en el próximo video, y que tu huerto siempre esté lleno de vida,